supuesto, si alguien no sabía, pero todavía nos queda una tercera parte del libro del Catecismo de la Nueva Ciudad que estamos utilizando para hablar de las bases del fundamento de nuestra fe. Y eso lo vamos a hacer a lo largo de este semestre. Empezamos con la enseñanza de Kevin acerca de la Cena del Señor el domingo pasado y vamos a seguir a lo largo del semestre. Entonces, hoy también hablar del Espíritu Santo está entre las lecciones que vamos a estudiar, que de verdad son dos en este punto, que es, ¿qué creemos sobre el Espíritu Santo y cómo nos ayuda el Espíritu Santo? Yo debería ver, bueno, está bien. Yo soy muy cuidadoso con eso, porque yo creo que a los que están llegando hoy a conocer acerca del Señor y no entienden muy bien cómo son los evangélicos, y eso puede ser un punto de ruptura, puede ser un punto de no entender muy bien cómo se pasan las cosas. Pero algunas personas tienen una forma de ver el Espíritu Santo y cómo Él obra distinta de otras. Y eso se da por ramas a veces entre los evangélicos. Y eso no quiere decir que uno es mejor que el otro, pero que el Señor está llamando a cada uno de una forma distinta. Yo he podido crecer en una iglesia que tiene un poco más de la idea o de la participación o una apertura mayor al Espíritu Santo, pero hoy soy de una iglesia un poco más tradicional, lo que no me hace peor ni mejor y no me hace tampoco menos hijo o más hijo del Señor. Porque al final lo que vamos a entender aquí es que el Señor está obrando en nuestras vidas de todos nosotros, cada uno a su manera. Entonces, empezando, y yo he dado algunos spoilers de las respuestas, ¿quién es el Espíritu Santo? El primer punto que vamos a hablar es que es Dios. O sea, cuando empezamos el mismo libro, no sé, 30, 40 lecciones atrás, hemos hablado de la Trinidad. Hemos hablado de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, ya hemos hablado del Padre, creador de todas las cosas, el primer bloque de enseñanzas. Hemos hablado la segunda parte acerca de Jesucristo, su muerte, resurrección y todo lo que ha hecho, Dios Hijo. Y hoy vamos a hablar también un poco del Espíritu Santo. Si alguien tiene duda, ¿no? O pone en duda si el Espíritu Santo es Dios, la propia palabra de Dios nos dice así. Entonces, en Hechos 5, 3 y 4, Pedro está hablando con Ananías, y Ananías y Zafira, ellos han vendido una parte de lo que tenían y han dado solo una parte a Dios y todo, no sé si conoce esa historia, pero en el versículo 4, él dice, ¿acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido no estaba el dinero en tu poder. ¿Cómo te ocurrió hacer eso? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y el versículo 3 le había dicho que mentieras al Espíritu Santo. Entonces deja claro, si alguien tiene dudas de que el Espíritu Santo es Dios, porque sí hay gente que tiene dudas, que sí, una de las tres personas de la Trinidad, ¿vale? El segundo punto es de que siendo Dios tiene atributos, características de Dios, como por ejemplo es eterno, eso está en Hebreos 9, es omnisciente, eso está en 1 Corintios 2, 10 y 11, este me encanta, me gustaría leer que dice, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano, sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y Él es omnipotente, que está en Lucas 1 y 35, que también dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Entonces está hablando del poder de Dios que vendría sobre María para el nacimiento de Jesucristo. La tercera característica del Espíritu Santo como Dios son las obras de Dios en nuestras vidas. Y esta la voy a dejar un poco para hablar más al final.
Pero espero que se quede claro entonces estas tres cosas, que el Espíritu Santo es Dios y lo podemos ver, porque así es llamado, está en la palabra, porque tiene atributos como eterno, omnisciente, omnipotente. Todos los atributos de Dios también se pueden encontrar en el Espíritu Santo. Y también hay las obras que Él hace, que solo podrían ser obras provenientes del propio Dios. Pero si están acostumbrados a leer la Biblia, lo van a ver que es muy común encontrar el Espíritu Santo bajo distintos nombres, títulos y símbolos. Y eso todo habla de la diversidad y de la forma como el Espíritu obra también. O sea, lo vemos en Romanos 8, Espíritu de Dios, también Espíritu de Cristo. Ayudador, como Kevin mismo habló, que es el consolador o ayudador, que está en Juan 14. Consejero también en Juan 14. Espíritu Santo en 1 Corintios 6. Espíritu de la verdad en Romanos 1. Espíritu de vida en Romanos 8. Aliento de vida en Ezequiel 37. Fuego que purifica en Lucas 3. Y mismo, yo creo que el más conocido, que es la paloma, que está en Lucas 3, cuando el Señor Jesús fue bautizado. ¿Vale? Entonces, eso es muy interesante para que tengamos una idea un poco de cómo el Espíritu Santo va obrando a lo largo de la historia y cómo Él sí es citado en distintas partes de la Biblia. O sea, no es puntual y por eso podemos ver muy claramente que Él es importante y que debemos darle la honra y el honor que Él merece. Vale. Entonces, el spoiler que yo había dado es que además de ser Dios, el Espíritu Santo también es un ser personal. Y yo creo que eso es muy importante para que no pensemos que el Espíritu Santo es una cosita que encendemos o apagamos cuando queremos, o que es un Dios lejano y que no se importa con nosotros. No, de la misma forma que hemos visto, el Espíritu Santo está con nosotros. Y aunque a veces podemos no verlo o no sentirlo todo el tiempo, pero por medio de la palabra, de lo que creemos, se queda claro que Él está con nosotros todo el tiempo. ¿Y qué características podemos decir de este ser personal? Él habla, eso está en Hechos 13, Él enseña, eso está en Juan 14, Él intercede, eso está en Romanos 8, y Él se ofende o se entristece, eso está en Efesios 4. O sea, si nosotros nos alineamos con algunas filosofías o algunas enseñanzas que el mundo habla, como una energía, yo veo vosotros como personas que tienen una energía, una cosa positiva, no sé qué, estamos dejando de lado la personalidad, la individualidad del Espíritu Santo. Y estamos dejando de tener una relación, porque de nuevo, si es una energía, una cosa que yo puedo controlar, que yo puedo encender y apagar, que yo puedo poner en una cajita y utilizar solo cuando yo quiero, eso no es una relación. Eso no es lo que Dios está buscando de nosotros. Como yo he dicho, yo estaba llevando a María por la mano en el ejemplo, en la ilustración, pero no la estaba empujando. Pero si en el medio María quisiera caminar por otro camino y me dejara en el medio del camino, o por lo menos ella empezara a llevarme al revés de que yo la llevara, lo que iba a hacer conmigo era entristecerme, porque yo sabía que estaba llevando a María a la dirección que estábamos esperando, que era en dirección a la perfección, a la santificación y la presencia de Dios. Entonces, el entristecer hace mucho sentido si miramos en eso. Si Él siempre nos está llevando en la dirección de lo que es correcto y está cuidando de nosotros, y nosotros estamos todo el tiempo yendo en contra de Él, estamos todo el tiempo buscando nuestros propios deseos, nuestras propias voluntades, ¿qué estamos haciendo con Él? ¿Qué tipo de, los que son padres, eso yo creo que es muy interesante, ¿no? Es una cosa de que vas enseñando a un hijo,
Y a veces este hijo se sale del camino y hace una cosa que tú no esperabas. Es casi como si pensara, pero yo he dicho eso 10 veces y él ha caminado conmigo 5 veces en esta misma cosa y ahora lo hace mal. Y eso al final de todo te afecta directamente a tu corazón. O sea, sabes que él va a salir dañado si la cosa es mala, pero afecta a ti, porque eres una persona y tienes sentimientos. Lo mismo el Espíritu Santo. También se entristece o se ofende cuando nosotros hacemos cosas que están fuera de su voluntad o fuera de lo que es el propósito de Dios para nuestras vidas. Eso es muy importante para que sepamos que no somos nosotros que controlamos el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos lleva a la dirección que es la perfecta. Y eso es muy importante a lo largo de todas nuestras vidas. A veces, nosotros que ya tenemos más tiempo caminando con el Señor, podemos pensar que sabemos mucho, pero no sabemos. Nosotros podemos pasar por momentos en que creemos que estamos en perfección, pero tenemos que seguir escuchando, tenemos que seguir mirando lo que el Espíritu Santo nos está guiando por hacer. En los ejemplos de nombres anteriores que yo he dicho, hay una cosa interesante. No son nombres que aparecen solo en el Nuevo Testamento. Esa es otra cosa interesante porque muestra cómo el Espíritu Santo es Dios y está desde eternidad y va hacia eternidad. Entonces, si miramos lo que está en el Antiguo Testamento, lo vemos el Espíritu Santo en la creación. Por ejemplo, Génesis 1 y 2 dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total y las tinieblas cubrían el abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. O sea, desde la creación inicial, estamos hablando del segundo versículo, ya estaba ahí. Y también ya hemos leído en capítulos anteriores del libro acerca de la creación del hombre. ¿Qué dice la Biblia? Vengamos y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, nuestro. Estaba obrando junto Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en la creación del hombre. También podemos ver la actuación o la obra del Espíritu Santo en la historia de Israel. Distintos momentos en el que el Señor levantó a profetas, a gente para hablar al pueblo y direccionar el pueblo para donde deberían caminar. También para enseñar. Una cosa muy interesante y muy importante de mirarnos a los profetas del Antiguo Testamento es de que un profeta no era necesariamente alguien que tenía solo visiones. Sí, algunos profetas tuvieron visiones acerca del futuro, pero muchas veces el Señor estaba usando el profeta, y si no me equivoco, la palabra para profeta tiene más a ver con un líder, como alguien que lleva el pueblo, y no como alguien que adivina solamente. Entonces, muchas veces el Señor está utilizando el profeta para hablar al pueblo. Y no solo cosas acerca del futuro, pero cosas del presente, de lo que estaban haciendo de malo y contra la voluntad del Señor en aquel momento, y que deberían cambiar y regresar al camino correcto. Aunque siendo pueblo del Señor, estaban caminando fuera del camino. Durante el ministerio de Jesús, también el Espíritu Santo estuvo presente. Entonces, ya empezando con el texto que leemos, cuando él vino a María y entonces se quedó embarazada. También el texto que leemos del bautismo, o que hablamos acerca de la paloma, cuando él viene en forma de paloma después que nuestro Señor es bautizado. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para que se preparara para lo que iba a sufrir o experimentar después. Y el Señor también habla en distintos momentos como la resurrección. O el Espíritu Santo también está presente en la resurrección. Eso está en Romanos 8:11 y es para mí un texto muy interesante que dice: pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia.
Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. O sea, el espíritu de Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos también es el mismo espíritu que vive en nosotros, el Espíritu Santo, que obra a lo largo de la historia. Y el tercer punto, después como yo hablé, que el Señor ascendió, subió a los cielos y dejó el Espíritu Santo para los discípulos y para nosotros, tiene un punto interesante también que si miramos la forma como la manifestación del Espíritu Santo ocurrió, deja claro que la promesa del Señor está para todos. Entonces, primero, el Espíritu Santo se hizo presente o se manifestó de una forma más clara, ¿dónde? Pentecostes, ¿no? Después de Jesús ascendió a los cielos. Después de eso, también con los samaritanos. ¿Quién eran los samaritanos? Era un pueblo judío que en siglos anteriores habían se juntado con otros pueblos y mezclado un poco. O sea, los judíos originales o puros los miraban un poco con una desconfianza, con una cosa de que estos no son de verdad judíos y cosas así. Pero el mismo Espíritu de Dios que llegó a los judíos en Pentecostes también llegó a los samaritanos que estaban ahí. Y más adelante miramos también en casa de Cornelio con Pedro que el Espíritu Santo también llegó ahí. ¿Y eran qué tipo de personas que estaban ahí? Gentiles, exacto. Entonces, el Espíritu Santo actúa a lo largo de toda la historia y también deja claro que el plan de redención del Señor va desde el judío más puro hasta el gentil. Gentil, ¿no? Yo tengo que mirar a los españoles para que me hagan las correcciones todo el tiempo. Pues, con eso, que ya conocemos un poco de cómo el Espíritu Santo habla a lo largo de la historia, las formas como él es conocido, reconocido en la palabra, vamos a llegar, de hecho, a la obra del Espíritu Santo. Y aquí, si lo miramos, está dividido en dos partes, más a título de ilustración, de explicación. Los 4 primeros que miramos ahí hablan del momento de la conversión, de cuando empezamos nuestra caminada con el Señor. El Espíritu Santo convence. Entonces, ¿quién nos convence de nuestro pecado, de la justicia y del juicio? Que si no creemos nos lleva a la perdición, es el Espíritu Santo. No es por nuestras fuerzas, no es por lo que hablamos, no es por lo bien que uno puede enseñar o explicar o tener todas las respuestas. Quien llega al corazón del hombre y convence del pecado, de la justicia y del juicio, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también nos da vida espiritual, o sea, recibimos este tipo de vida, nueva vida, una vez que tenemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor Salvador. O sea, eso cambia el viejo hombre para un nuevo hombre, vieja vida para nueva vida. Él habita en nosotros. Entonces, leemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo, o sea, casa, morada del Espíritu Santo. En Juan 14, 17 podemos leer que el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Os prometo, españoles, que muy pronto cambiaré para nosotros mis versiones de la Biblia. Ahora que leo tantos ustedes, yo sé que sería mejor. Pero eso deja muy claro que, como hemos visto que el Espíritu Santo camina con nosotros, aunque ahí es una expresión, no una forma de decirlo, que está llevando por la mano, Él vive en nosotros. O sea, todo el tiempo Él está con nosotros. Si recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. También, eso está en Efesios 1, que Él nos sella. O sea, el Espíritu Santo de nosotros es un sello que deja muy claro
para el diablo y para el mundo que nosotros fuimos comprados por un alto precio y pertenecemos al Señor. O sea, desde aquí hasta la eternidad, nosotros que creemos en el Señor Jesucristo fuimos sellados. O sea, el Espíritu Santo es la marca que todos pueden o deberían ver en nosotros de que pertenecemos a Dios. Eso todo estoy hablando quizás del inicio. O sea, eso es casi nuestra primera semana con el Señor, nuestro primer día, nuestra primera hora, eso todo está pasando. ¡Pum! Pero tenemos mucho más vida por delante que solo la primera hora, el primer día, la primera semana. Entonces, la obra del Espíritu Santo también va a lo largo de nuestras vidas con todo eso. Santificación y crecimiento. En Romanos 8 lo miramos eso. El Señor el Espíritu Santo está todo el tiempo nos apuntando, con mucho cariño, pero nos apuntando lo que estamos haciendo de malo. Es distinto de cuando vivíamos fuera y hacíamos lo que era malo y no teníamos nada ni nadie que nos pudiera decir, eso no está tan bien, Tiago. Pero ahora tenemos alguien dentro de nosotros que nos dice, mira, ese camino parece un poco raro, está cierto que es por ahí que deberías, o sea, nunca te está forzando a las cosas. Pero, y traigo un ejemplo de, ¿quién se acuerda de Pinocchio, el muñequito de Disney, que tenía un, ¿cómo se dice ese animalito en español? ¿Grillo? Grillo. Todo el tiempo que le estaba diciendo, no, Pinocchio, eso no es bueno, eso no es bueno. Pero cuando Pinocchio finalmente va a hacer lo que es malo, ¿qué hace con el grillo? No, quítate de ahí que voy a hacer lo que quiero. Nosotros, una vez que de verdad recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo no es un grillo que nosotros lo ponemos fuera. Él vive en nosotros y va a estar trabajando en nuestras vidas. Sí que es verdad que cuanto más nos alejamos del Señor, más hacemos las malas obras y que vamos negando la palabra al Espíritu Santo, lo vamos apagando en nuestras vidas. Pero Él no se va. Si de verdad lo hemos creído en el Señor, nosotros vamos caminando lejos. Pero cuando nos acordemos, el mismo Espíritu que entró en nosotros en el primer día va a estar ahí y va a decir que podemos regresar. Y eso es lo que deberíamos siempre tener en nuestra mente. Como he dicho, Él enseña y anima. O sea, tampoco no está todo el tiempo solo para machacar cuando estamos haciendo las cosas malas. Pero cuando decimos, Señor, nos ayuda a orar, nos ayuda a hacer las cosas mejores. Es este Espíritu Santo de Dios que nos va a estar enseñando y animando a que sigamos adelante. Nosotros sabemos cómo a veces es difícil levantar por la mañana y hacer algunas cosas. Nosotros sabemos cómo es difícil a veces hablar de Dios a otra persona cuando nuestra propia vida está machacada, dolorida, estamos pasando por dificultades, pero el Espíritu Santo también nos anima, nos da poder espiritual para hablar para otras personas y para resistir el pecado, por supuesto. Y el último punto es que nosotros, siendo cuerpo de Cristo, nosotros teniendo todos el mismo espíritu. El Espíritu obra en nosotros para la comunión de la iglesia. O sea, el Espíritu no va a decir para la pierna, bate por ahí, y el brazo por ahí, y los ojos por el otro lado. El Espíritu Santo no va a hacer con que unos peleen con los otros, pero Él está todo el tiempo trabajando para que nosotros estemos juntos, mirando en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. Si leemos lo que está en Efesios 4, 3 al 6, miramos, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Entonces, yo creo que eso es muy importante para entendernos que el Espíritu Santo está disponible para actuar,
para hablar y para hacer en todas las partes de nuestras vidas. Las que hablan directamente con el Señor, las que hablan con nuestros hermanos, y las que son solo internas de nosotros. Algunas veces el Espíritu Santo va a hablar y va a enseñar, corregir cosas solo en nosotros y solo para nosotros. No tiene nada que ver con el hermano, o no tiene nada que ver con necesariamente Dios, un pecado o alguna cosa así. Muy bien, ahora llegamos a un punto de tensión, quizás, que voy a hablar con mucho cariño aquí, mucho cuidado. Como yo he dicho al inicio, tenemos distintas ramas dentro de los evangélicos que tienen algunas visiones un poco distintas. Y uno de los puntos está en este, plenitud y bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, si hablamos en bautismo con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo, tenemos, por ejemplo, nuestros hermanos pentecostales. Para los pentecostales, el bautismo con el Espíritu Santo es una cosa especial, algo especial y separado de la conversión. Es como si fuera una segunda bendición. Entonces, recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y después somos bautizados con el Espíritu Santo. Y dentro de estos, algunos dividen en dos partes también, de que eso puede significar algunos dones como hablar en un idioma celestial, o sea, idioma que no es conocido, no es humano, y otros que no, que solo dicen que es una segunda bendición, pero que no necesariamente tiene que ver con los dones, porque los dones son específicos o son distribuidos específicamente. ¿Vale? Hablando un poco de los dones, hay que tener mucho cuidado también, porque por supuesto son muchos los dones espirituales. Pero algunos llaman más la atención por su característica poco común. Por ejemplo, profecía. Entonces, hablar acerca del futuro de alguien, hablar acerca de alguna cosa de alguien, puede parecer un poco distinto, demasiado entre los otros dones, pero todos los dones tienen su valor y tienen su importancia. Y el Señor obra en la iglesia utilizando todos los dones. Y como yo he dicho, la cuestión de la profecía en el Antiguo Testamento tenía un punto muy claro, que era llevar el pueblo en dirección al Señor, enseñar al pueblo, y no solo hablar de visiones futuras. Entonces, nosotros, y bueno, la mayoría de las iglesias más tradicionales entienden que todo lo que fue revelado por Dios, el Señor, está en la Biblia. Esa es la fuente. Y los profetas de hoy en día lo que tienen es una unción, una ayuda específica del Señor, la mayoría de las veces, para interpretar lo que está ahí y aplicar a nuestra realidad, a nuestra sociedad. O sea, una profecía o alguien que tiene este don específico no va a hablar nada o no debe hablar nada de lo que está en contra de la Biblia. Entonces, siempre que miremos a dones específicos como estos, nuestra fuente de confirmación, de validación, es lo que está en la Biblia. ¿Vale? Hay hermanos también que no son los pentecostales, son otros que creen de verdad que todo se terminó en el primer siglo. Estos hermanos creen que el bautismo en el Espíritu Santo es un evento histórico y colectivo que se pasó ahí, como está descrito en la Biblia. No es una experiencia individual que cada uno vive. Y tampoco no creen que en los dones para este siglo, o sea, son lo que se llaman cesacionistas. Sí, o sea, son aquellos que creen que eso terminó ahí y Dios no sigue obrando de esta manera en este siglo, pero sí por medio de su palabra y de otras cosas. Y tenemos los hermanos tradicionales. Y como habéis visto, yo he dicho hermanos para los tres, para que no tenga que me clasificar en ninguno de los tres. Entonces, los tradicionales creen que el individuo, cuando cree de corazón, recibe el Espíritu Santo de la promesa y que representa el sello, como hemos hablado, lo que garantiza la redención en Cristo, que es lo que está en Efesios 1.
Entonces, para estos, el bautismo con el Espíritu Santo viene junto a la conversión, o sea, no viene después, como a los pentecostales, y también no está restricto al pasado histórico, pero sí es una cosa personal a cada uno, pero se pasa al mismo tiempo. ¿Vale? Espero que todos estén todavía despiertos, que no haya perdido ninguno en medio de todo eso. La segunda parte es acerca de la plenitud. Y yo creo que aquí está el punto, porque hay un poco de confusión entre bautismo y plenitud. ¿Qué es plenitud en el Espíritu? Yo he buscado y me encantó este autor, yo no conocía, se llama Gilbert Abels, y dice así: la plenitud del Espíritu puede definirse como un estado espiritual donde el Espíritu Santo está cumpliendo todo lo que Él vino a hacer en el corazón y la vida del creyente individual. No es un asunto de adquirir más del Espíritu, sino más bien que el Espíritu de Dios vaya tomando control del individuo. Me pareció muy interesante eso, porque no habla tanto de una cuestión de cuánto, pero sí de cómo. Entonces, teniendo el Espíritu en tu vida y dejando que Él trabaje, que Él va obrando en cada una de las cosas, es tan importante cuanto pensar o sentirse lleno y súper lleno. Porque el lleno para ti puede ser poco lleno para el otro. Pero Dios obrando en tu vida y eso reflejando en la sociedad, en las otras personas, es una cosa que las otras personas pueden mirar y entenderlo muy fácilmente. Entonces, no quiero decir con eso, y ese es el punto siguiente, que no debemos hacerlo. Por supuesto que debemos buscar estar llenos y guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es un mandamiento para todo seguidor. Eso está en Efesios 5:18. También es un suministro para batallas espirituales. Estamos viviendo momentos de nuestra sociedad, de nuestras vidas, que si no estamos cercanos, si no estamos aprendiendo con el Espíritu Santo todo el tiempo, no estamos con las pilas cargadas para lo que vamos a enfrentar. Entonces sí que tenemos que estar cercanos, escuchando al Espíritu todo el tiempo, porque es el suministro para lo que vamos a enfrentar. Eso está en Efesios 6. Y también es una condición para servir al Señor. Entonces, si nosotros queremos hablar acerca de lo que hemos vivido con el Señor, Él nos va a utilizar para eso. Pero vamos a ser primeramente utilizados por medio del Señor, por medio del Espíritu Santo. Es muy interesante cuando miramos a Jesús hablando a los discípulos. Por supuesto, ellos ya estaban compartiendo las cosas mientras Él estaba vivo, pero después que resucitó, ¿qué dijo Él? Esperáis en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y Hechos 1:8 dice que ellos recibieron el poder del Espíritu Santo para ser testigos. Y la palabra para poder, que es la misma palabra de dinamitis, es una cosa fuerte, es una cosa que te impulsiona, que te lleva para adelante. Entonces ellos necesitaban todavía esperar por eso para seguir adelante y hacer la obra del Señor. Hay una cosa interesante, solo para no dejar pasar, que esta plenitud o estar lleno, y por eso me gusta la idea del cómo y no del cuánto, porque Dios nos puede llenar o nos impulsionar de una forma específica y momentánea para la obra que Él necesita hacer en aquel momento. El texto que está en Lucas 1:6 habla de Zacarías, el padre de Juan Bautista, y de cómo Zacarías, y está en esta parte del texto el cántico de Zacarías, que él habla acerca del Señor Jesucristo. O sea, él está pasando ahí lleno del Espíritu un mensaje profético de quién iba a ser este niño que estaba para nacer, el Señor, el Salvador, etc. O sea, wow, Zacarías estaba lleno del Espíritu.
Pero el mismo Zacarías, que poco tiempo antes no había creído que su mujer iba a quedar embarazada. O sea, hay momentos en que sí estamos llenos de una perspectiva de cuánto, pero puede ser que estamos llenos porque el Señor nos está poniendo eso para su propósito específico también. Y eso quiere decir que no necesariamente tener la plenitud es lo mismo que tener maturidad espiritual. O sea, un nuevo creyente puede estar lleno, pero puede estar empezando la caminada. Está lleno porque ha vivido los primeros puntos, pero cuando vengan los problemas, eso también va a ayudar al creyente a conocer más del Señor, a saber que aunque las dificultades vengan, él puede seguir creyendo y buscando la obra y buscando la ayuda de este Consolador que es el Espíritu Santo. También puede pasar al revés. Alguien muy maduro en la fe, tiene mucha maturidad en la fe, pero no se ve el Espíritu Santo utilizando a esta persona plenamente. O sea, sus actitudes, sus obras no reflejan el tiempo que tiene de caminar con el Señor. Todavía es un niño espiritual. Entonces, tenemos que tener en cuenta que tenemos que buscar la plenitud en todo el tiempo. Y también tenemos que tener en cuenta que los más nuevos o los más antiguos, experientes en la fe, están todos en el mismo bote, en el mismo barco. O sea, todos tenemos que estar siempre buscando, porque la cosa no es por tiempo de casa. O sea, no es porque... yo he escuchado una vez, yo creo que en Estados Unidos, que mientras van pasando los años que trabajas en una empresa, te van dando más días de ferias, de vacaciones. Entonces, uno que tiene, no sé, 20, 30 años, está súper bien porque tiene muchos días de vacaciones. Nosotros en la vida espiritual no tenemos esta opción de que cuando tenemos 20 años de creyentes, estamos de vacaciones y no necesitamos más buscar al Espíritu Santo. Tenemos que estar siempre buscando esta plenitud. Vale, llegamos, pueden creer que llegamos al final. ¿Cómo obtener la plenitud en el Espíritu Santo? Entonces, quizás es, bueno, hemos entendido quién es, hemos entendido las diferencias, hemos entendido los nombres, y etc. Pero, ¿cómo obtener la plenitud del Espíritu? Y aquí llega una cosa muy interesante, que no hay una fórmula mágica para eso. No es como sigue 1, 2, 3 pasos y ¡pling!, la cosa te va a pasar. Si el Espíritu Santo es una persona, como hemos empezado hablando, es una relación que tenemos que tener con Él. O sea, Él no está ahí para atender a nuestros deseos, no está ahí para hacer lo que queremos nosotros, pero estamos construyendo una relación con Él y de poco a poco Él nos va enseñando y llenando. Pero hay algunos indicativos. El primero es deseo y búsqueda por medio de vida con Dios. ¿Cómo hacemos con nuestras relaciones? No es día a día que vamos construyendo. Entonces, por medio de la oración, cuando hablamos con Dios, por medio de la lectura de la palabra, cuando el Señor habla con nosotros. Es así que vamos buscando tener más intimidad y ser llenos o vivir esta plenitud en el Espíritu, porque mientras vamos conociendo más, ¿qué vamos a hacer más? Imitar a Él. Entonces nos vamos a dejar ser más usados por Él. O sea, vamos a hacer más como Él lo quiere. Someterse al Espíritu. El segundo punto. ¿Qué es someterse al Espíritu? Es justamente negar el yo. El primer punto estamos hablando de deseo y búsqueda, pero el segundo punto es cuando ya hemos encontrado y no queremos más hacer lo que es nuestra voluntad, pero sí la voluntad de Él. Y eso cambia perspectivas también, porque yo puedo escuchar mucho, yo puedo hablar mucho contigo, pero si al final del día
todo lo que yo te he dicho, todo lo que tú me has dicho, no vale de nada porque sigo con mi voluntad, con lo que yo quiero. No tenemos una relación. No estoy lleno de lo que tú me enseñas. Sigo lleno de lo que yo era antes y me olvido completamente de esta relación. El tercer punto, fe. De que aquel que es Dios, que comenzó a hacer su buena obra en nosotros, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. Y lo hará por medio de quién? De quien Él nos dejó, que es el Espíritu Santo. Entonces, nuestra fe, que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, y que regresará, está totalmente conectada a nuestra fe en el Espíritu Santo, que nos va a llevar desde el inicio de nuestra caminada hasta el final de la caminada con el Señor. Vale, entonces si no hay una fórmula mágica para ser lleno del Espíritu Santo, ¿cómo puedo saber si estoy por lo menos mejorando un poquito? Si no sé si estoy lleno o si estoy pleno, tengo la plenitud. Los frutos del Espíritu, que están en Gálatas 5. Si miramos lo que está en Gálatas 5 cuando hablo de los frutos del Espíritu, estamos viendo amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Yo creo de verdad que cuando no estamos solo por emoción, pero estamos pensando, orando, reflejando en el mensaje del Señor, estas cosas tienen que pasar en nuestras vidas. O sea, no podemos decir que somos llenos del Espíritu Santo, pero no tenemos dominio propio, por ejemplo. No tenemos paz ni con nosotros, ni con Dios, ni con nuestros hermanos. Yo creo que la obra del Espíritu Santo al final de todo tiene que llevar a que otras personas reconozcan que hay alguien más importante que nosotros, que hay alguien que ellos necesitan y que ellos empiecen a querer, a recibir eso en sus vidas. Si nosotros solo estamos viviendo eso por nosotros mismos, puede ser que todavía tengamos mucho que caminar con el Espíritu Santo y para decir que estamos siendo usados por el Espíritu Santo. Nosotros estamos mirando lo que está pasando en la universidad en Estados Unidos y eso es muy interesante porque Dios puede utilizar momentos a lo largo de la historia como ha hecho para despertar, para hacer la gente acordarse o recordarse de quién es Él y de que Él puede hacer cosas que no están en los planes humanos, que no están bajo el control humano. Pero nosotros tenemos que buscar lo que está pasando también ahí en esta universidad, no por envidia, no por querer lo mismo, simplemente por estar en la ola de lo que todos hablan, pero porque queremos que los frutos de eso, los frutos del Espíritu, de un avivamiento, de una vida de plenitud con el Espíritu Santo, pueda ser visto en nuestra vecindad, en nuestra ciudad, en nuestro país donde vivimos. Nosotros oramos para que los frutos vengan y vengan muy pronto, y algunos ya están apareciendo en Estados Unidos, pero que haya más y más. Y eso haga el país regresar quizás al camino que ha perdido a lo largo de los últimos años. Pero también oramos por España, para que el Espíritu venga, actúe en nosotros y nosotros nos dejemos llevar por este Espíritu y que podamos ver estos frutos en nuestra ciudad, que podamos ver una España transformada por la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas por medio de los frutos.